Muy buenas noches. Bueno, yo les voy a hablar acerca del capítulo 24, el cual corresponde a la capacitancia y dieléctricos. El tema 24.4 corresponde a los dieléctricos y es el tema del que yo les voy a hablar. Bueno, mi nombre es Pablo Enrique Castro Millán, soy estudiante del programa de Ingeniería Civil de la Universidad de Pamplona y pues voy a exponer este. Bueno, antes que vamos a definir algunos conceptos claves para entender el tema que les voy a explicar a continuación. Entonces, capacitor. Un capacitor también es conocido como un condensador y es un dispositivo capaz de almacenar energía a través de campos eléctricos, uno positivo y uno negativo. Este se clasifica dentro de los componentes pasivos, ya que no tiene la capacidad de amplificar o cortar el flujo eléctrico. La capacitancia es la capacidad de un componente o circuito para recoger y almacenar energía en forma de carga eléctrica. Los conductores eléctricos son materiales con poca resistencia al paso de la electricidad. Debido a esta característica, son capaces de transmitir la energía recibida a través de ellos. El potencial eléctrico es una magnitud escalar que nos permite obtener una medida del campo eléctrico en dicho punto a través de la energía potencial electrostática que adquirirá una carga y si la situásemos en ese punto. Un circuito es una trayectoria o camino a través del cual fluye una corriente eléctrica. El voltaje también es llamado como tensión eléctrica o diferencial de potencial. Es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. Se representa con la letra B. Densidad de carga es la cantidad de carga eléctrica por unidad de longitud, área de superficie o volumen. Un material dieléctrico es un material con una baja conductividad eléctrica, es decir, un aislante, el cual tiene la propiedad de formar dipolos eléctricos en su interior bajo la acción de un campo eléctrico. Una carga inducida se produce cuando un objeto cargado repele o atrae los electrones de la superficie de un segundo objeto. La polarización es la modificación de la distribución de carga que ocurre en un material aislador por efecto de un campo eléctrico. En otras palabras, la presencia de un campo eléctrico suficientemente fuerte produce deformación en las moléculas de los materiales aislantes. Y la permitividad eléctrica es un parámetro físico de los materiales que describe cuántos son afectados por un campo eléctrico. Bueno, vamos a hablar de capacitores y capacitancia. Bueno, dos conductores son separados por un aislante. Dos conductores que son separados por un aislante o vacío constituyen un capacitor. Entonces, vemos en la figura dos conductores cualesquiera aislados uno del otro, formando un capacitor. Bueno, en la mayoría, disculpen, bueno, en la mayoría de las aplicaciones, cada conductor tiene una carga neta inicial cero y los electrones son transferidos de un conductor a otro. Esto se le denomina cargar el capacitor. Entonces, los dos conductores tienen cargas de igual magnitud y signo contrario, y la carga neta es el capacitor. En el capacitor permanece en cero. Cuando se dice que un capacitor tiene carga Q, significa que el conductor con el potencial más elevado tiene carga más Q, o sea, positiva, y el conductor con el potencial más bajo tiene carga negativa. En la figura vemos un diagrama de circuito. El capacitor se representa con cualquiera de estos símbolos, sea el de la izquierda o el de la derecha. Bueno, aquí hay que decir que en cada uno de estos símbolos, las líneas verticales rectas o curvas, vemos que el de la izquierda tiene las líneas rectas y el de la derecha una curvita, representan los conductores. Y las líneas horizontales representan los alambres conectados a uno y otro conductor. Una manera muy común de cargar un capacitor es conectar esos dos alambritos a las terminales opuestas de una batería. Eso da una diferencia de potencial fija que se denomina como V sub AB bueno, este está entre los conductores, que es exactamente igual al voltaje de la batería. Bueno, el campo eléctrico en cualquier punto de la región entre los conductores es proporcional a la magnitud Q de carga en cada conductor. Por lo tanto, la diferencia potencial V sub AB entre los conductores también es proporcional a la carga Q. Si se duplica la magnitud de la carga en cada conductor, también se duplica la densidad de carga en cada conductor y el campo eléctrico en cada punto, al igual que la diferencia potencial entre los conductores. Sin embargo, la razón entre la carga y la diferencia potencial no cambia. Esa razón se llama capacitancia C del capacitor. Entonces, vemos que en la formulita
La capacitancia C es igual a la magnitud de la carga Q sobre la diferencia de potencial V sub AB, y esta es la definición de capacitancia. La unidad del Sistema Internacional para la Capacitancia es el farad, y se representa como en la ecuación de abajo. Un farad es igual, bueno, un farad, y sus unidades son coulombs sobre voltios. Bueno, bueno, hay que decir acá que cuanto mayor es la capacitancia de un capacitor, mayor es la magnitud de la carga. En el conductor de cierta diferencia de potencial. Entonces, entre mayor sea la cantidad, perdón, por lo tanto, mayor es la cantidad de energía almacenada. El valor de la capacitancia depende solo de la forma y los tamaños de los conductores. Bueno, para calcular la capacitancia con capacitores con vacío, debemos encontrar la diferencia potencial entre los conductores para una magnitud de carga y aplicar la ecuación 24.1. La ecuación 24.1 es esa que tenemos ahí, capacitancia igual a la carga sobre la diferencia potencial. Entonces, un capacitor sencillo consiste en dos placas conductoras paralelas, cada una con un área, separadas por una distancia d, que es pequeña en comparación con sus dimensiones. Esto lo hemos representado en la figurita que tenemos acá en la diapositiva, el cual representa un capacitor de placas paralelas con carga y pues esto es un arreglo de las placas del capacitor. Bueno, cuando las placas tienen carga, el campo eléctrico está localizado casi por completo en la región entre las placas. Vemos la figurita que nos dice que cuando la separación de las placas es pequeña, en comparación con su tamaño, el campo eléctrico de los bordes es despreciable. Bueno, esto pasa porque vemos que en un campo eléctrico, las líneas de campo eléctrico se dibujan desde la placa positiva hacia la negativa. Y estas son perpendiculares a las líneas equipotenciales. En los bordes se tornan a curvar un poquito, ya que las líneas equipotenciales en esos puntos se curvan dependiendo de entre más cerca estén de la placa. Entonces, a medida que nos alejamos, esas líneas tienden a infinito, o sea, tienen recorridos muy grandes, pero al igual se conectan. Entonces, por lo general se dice que el campo eléctrico allí o es muy pequeñito o es nulo. Bueno, el campo entre esas placas es uniforme y las cargas en las placas se distribuyen de manera uniforme en sus superficies opuestas. Este arreglo recibe el nombre de capacitor de placas paralelas. Bueno, entonces vemos que el campo es igual a, a sigma sobre E sub 0, epsilon sub 0. Bueno, ese epsilon sub 0 o E sub 0 es una constante universal. Entonces, sigma es la magnitud dada en valor absoluto de la densidad superficial de la carga en cada placa. Eso es igual a la magnitud de la carga total Q en cada placa dividida entre el área de la placa, o bien sigma igual a la carga, la magnitud de la carga sobre el área. Por lo que la magnitud del campo se expresa como la densidad de la magnitud de la carga, perdón, la magnitud de la densidad superficial de la carga sobre la constante universal, y esto es igual a la magnitud de la carga sobre la constante por la unidad de área. El campo es uniforme y la distancia entre las placas es d, por lo que la diferencia potencial entre las dos placas se representa como el producto entre el campo y la distancia, y esto es igual a 1 sobre la constante por la magnitud de la carga por la distancia sobre el área. Y la capacitancia del capacitor es igual a la magnitud de la carga sobre la diferencia de potencial, y esto es igual a la constante universal por el área sobre la distancia. Esta es la capacitancia de un capacitor de placas paralelas con vacío. Bueno, aquí hay que decir que la capacitancia solo depende de la geometría del capacitor. La capacitancia es directamente proporcional al área de cada placa y es inversamente proporcional a su separación.
Bueno, pues entonces ya terminamos con la parte de capacitancia. Ahora vamos a hablar del tema de dieléctricos. Bueno, los materiales dieléctricos son, bueno, vamos a hablar un poquito de historia. Entonces, estos son más antiguos que las líneas eléctricas y fueron introducidos a finales de los años 1700, inicios de los años 1800 en las líneas del telégrafo. En 1843 se construyó el primer sistema de telégrafos de larga distancia entre Washington y Baltimore en los Estados Unidos, en el cual se emplearon aisladores de vidrio. Durante los próximos años se hicieron muchos ensayos con otros materiales como madera, cemento, porcelana, cera, etc. Recordemos que todos estos materiales son materiales aislantes y también reciben el nombre de dieléctricos. Al final terminaron imponiéndose los aislantes cerámicos, como la porcelana y el vidrio, y durante estos años las líneas de telégrafo trabajaron a baja tensión, por lo que las exigencias técnicas para la fabricación de leares eran mínimas. En 1876, Johnson Phillips patentaron un aislador cerámico de baños en aceite. Al estar presente el aceite se reducía la corriente de fuga y la formación de hielo en este. Este tipo de tecnología sería usada después en las líneas eléctricas aéreas. En 1882 se construye la primera línea de transmisión eléctrica. Para este momento los aisladores ya habían alcanzado un avanzado estado de evolución, pero sería a partir de 1890 en que se empiezan a fabricar los primeros materiales como actualmente los conocemos. Aquí tenemos una línea de tiempo. Entonces en 1882 se construye la primera línea de transmisión entre Miesbach y Múnich en Alemania. En 1885 William Stanley desarrolla un transformador que facilita el envío de energía en acero. En 1889 entra en operación la primera línea monofásica Oregon-Portland en Estados Unidos. En 1891 entra en operación la primera línea trifásica en Alemania, diseñada por Charles Lancelot. En esta se instala aisladores de baños en aceite. En 1893 entra en operación la primera línea trifásica de 12 kilómetros en Estados Unidos. Entre 1894 y 1897 se empieza a desarrollar los aisladores de porcelana de proceso húmedo para aplicaciones en alta tensión. Entre 1902 y 1920 aumentan las aplicaciones en alta tensión, los aisladores cerámicos se vuelven más grandes y complejos. En 1930 se introducen nuevas mejoras en la fabricación de aisladores de porcelana, reduciendo la porosidad de microfisuras, logrando un avance a nivel eléctrico y mecánico. En 1960 en los Estados Unidos se ensayan aisladores no cerámicos basados en polímeros cicloalifáticos, y a partir del año 1970 y hasta el día de hoy se inicia la industria de los aislantes poliméricos en Estados Unidos y pues como sabemos en el resto del mundo, y al día de hoy pues todavía se están mejorando. Bueno, entonces ya entrando en materia, los dieléctricos, la mayoría de los capacitores tienen un material no conductor entre sus placas conductoras. Un tipo común de capacitor emplea tiras largas de hojas metálicas como placas separadas por tiras de hojas de materiales plásticos como el mylar. Estos materiales dispuestos en forma de emparedado se enrollan para formar una unidad capaz de proveer una capacitancia de varios microfarads en un paquete compacto, como vemos en la figura. Eh, bueno, la colocación de un dieléctrico sólido entre las placas de un capacitor tiene tres funciones. Bueno, la primera es que resuelve el problema mecánico de mantener dos hojas metálicas grandes con una separación muy pequeña sin que hagan contacto. La segunda función es que un dieléctrico incrementa al máximo posible la diferencia potencial entre las placas del capacitor. Y la tercera función es que la capacitancia de un capacitor de dimensiones dadas es mayor cuando entre sus placas hay un material dieléctrico en vez de vacío. Cualquier material aislante experimenta una ionización parcial que permite la conducción a través de él, si se somete a un campo eléctrico suficientemente grande. Este fenómeno se le conoce como ruptura del dieléctrico, y pues muchos materiales dieléctricos toleran sin romperse campos eléctricos muy, muy intensos. Este efecto de ruptura de dieléctrico se demuestra con ayuda de electrómetros sensibles. Bueno, se me olvidaba decir que cuando entre las placas se inserta una lámina sin carga de material dieléctrico,
como el vidrio o la parafina. Los experimentos muestran que la diferencia potencial disminuye a un valor pequeño. Y cuando retiramos esa placa, cuando la placa se retira de las láminas, la diferencia potencial vuelve a su valor original. Esto lo que nos demuestra es que las cargas originales en las placas no, pues, no cambian. Ahora, la capacitancia original C sub O está dada por la fórmula CO igual a Q sobre V sub O, o sea, la magnitud de la carga sobre el diferencial de potencial original. La capacitancia con el dieléctrico presente es C igual a la magnitud de la carga sobre diferencia de potencial. La carga es la misma en ambos casos y la diferencia potencial es menor que la diferencia potencial original, de donde se concluye que la capacitancia con el dieléctrico presente es mayor que la capacitancia original. Cuando el espacio entre las placas está lleno por completo por el dieléctrico, la razón de C a C sub O es igual a la razón de B sub O a B, o sea, de la diferencia potencial original a la diferencia potencial. Esta se denomina constante dieléctrica del material K y se representa como la capacitancia sobre la capacitancia original. Bueno, cuando la carga es constante, entonces es igual a la capacitancia original por la diferencia potencial original y esto es igual a la capacitancia por la diferencia potencial y la capacitancia sobre la capacitancia original es igual a la diferencia potencial original sobre la diferencia potencial. En este caso la ecuación se expresa de la forma B igual a diferencia potencial original sobre la constante, donde donde Q es una constante. Bueno, con el dieléctrico presente la diferencia potencial para una carga Q dada se reduce en un factor de K. La constante eléctrica K es un número puro. Como C siempre es mayor que la capacitancia original, K siempre es mayor que la unidad. En esta tablita mostramos algunos valores representativos de K. Vemos que por lo menos para el vacío la constante vale 1, para el aire vale 1.00059, para el Mylar la constante vale 3.1 y así, tenemos diferentes valores para acá. Esta tabla es el efecto de un dieléctrico entre las placas paralelas de un capacitor con una carga, la diferencia potencial es la diferencia potencial original. Bueno, ¿qué más podemos decir? Esta figurita es el efecto de un dieléctrico entre las placas paralelas de un capacitor con la misma carga, pero con un dieléctrico entre las placas. La diferencia potencial B es menor que la diferencia potencial original. Si vemos, pues acá vemos las placas cargadas, esta es la placa cargada positivamente Q y detrás de esta gelatina, por decirlo así, está la placa cargada negativamente. Entre ellas vemos la lámina o el material dieléctrico. Bueno, aquí nos dice que ningún dieléctrico realmente es un aislante perfecto. Siempre hay una pequeña fuga de carga, no es aislante al 100%. Bueno. Bueno, ¿qué podemos decir de la carga inducida y polarización? Bueno, cuando se inserta un material dieléctrico entre las placas de un capacitor al mismo tiempo que la carga se mantiene constante, la diferencia potencial entre aquellas disminuye en un factor K, por lo tanto el campo eléctrico entre las placas debe reducirse en el mismo factor. Si E sub 0 es el valor con vacío y es el valor con dieléctrico, entonces E es igual a E sub 0 sobre K. E sub 0 nos representa la constante universal y K, bueno, la constante, cuando Q es una constante. Como la magnitud del campo eléctrico es menor cuando el dieléctrico está presente, la densidad superficial de carga también debe ser menor. La carga superficial en las placas conductoras no cambia, pero en cada superficie del dieléctrico aparece una carga inducida con signo contrario. Entonces vemos en la figurita líneas de campo eléctrico cuando entre las placas hay vacío, que sería la figurita A, la de la izquierda,
y la figurita de la derecha cuando hay un dieléctrico. Vemos que las líneas de campo eléctrico pues no se afectan, siguen saliendo de la placa cargada positivamente hacia la negativa. Bueno. Bueno. Es posible obtener una relación entre esta carga superficial inducida y la carga en las placas. Se denotará como sigma sub i, la magnitud de la carga inducida por unidad del área en las superficies del dieléctrico. La densidad superficial de carga inducida. La magnitud de la densidad superficial de carga en cada lado del capacitor es la letra sigma, como de costumbre. En tal caso, la magnitud de la carga superficial neta en cada lado del capacitor es sigma menos sigma sub i, como se ilustra en la figura 24.15. Y el campo entre las placas se relaciona con la densidad superficial de carga de acuerdo con E igual a la magnitud de la carga inducida neta sobre la constante universal. Sin el dieléctrico y con este respectivamente se tiene que E sub 0 es igual a la magnitud de la carga sobre la constante, y esto es igual a la magnitud, bueno, la magnitud de la carga inducida sobre la constante. Decíamos que la figura 15, 24.15 es esta que nos muestran acá, la de las placas paralelas. Bueno, aquí tenemos un ejercicio de aplicación. Entonces, el ejercicio nos dice que, supongamos que cada una de las placas paralelas en la figura 24.15 tiene un área de 2.000 centímetros cuadrados. O sea, eso es igual a 2 por 10 a la menos 1 metros cuadrados y están separados por 1 centímetro. 1 por 10 a la menos 2 metros. El capacitor está conectado a una fuente de energía y se carga a una diferencia potencial V sub O igual a 3.000 voltios, o sea, igual a 3 kilovoltios. Después se desconecta de la fuente de energía y se inserta entre las placas una lámina de material plástico aislante, llenando por completo el espacio entre ellas. Se observa que la diferencia potencial disminuye a 1.000 voltios y que la carga en cada placa del capacitor permanece constante. Entonces nos piden calcular A, la capacitancia original, C sub O, B, la magnitud de la carga Q en cada placa, C, la capacitancia C después de haber insertado el dieléctrico y D, la constante dieléctrica K del dieléctrico. Entonces, bueno, primeramente, bueno, para el inciso A, con vacío entre las placas, se usa la ecuación 24.19 con K igual a 1. Esta ecuación la tenemos... Bueno, esta es la ecuación que vamos a utilizar, la 24.19, la de arribita. C igual a la constante por C sub O. Entonces, bueno, reemplazando la ecuación tenemos que entonces C sub O es igual a la constante. Esa constante es igual a 8.85 por 10 a la menos 12 farads sobre metros por el área. El área pues nos la están dando, nos dicen que es 2 por 10 a la menos 1 metros cuadrados sobre la distancia. Nos dice que pues están separadas a una distancia de 1 por 10 a la menos 2 metros. Entonces operando, tenemos que C sub O es igual a 1.77 por 10 a la menos 10 farad. Esto es igual a, a 177 PF. Bueno, para el inciso B, entonces, a partir de la definición de capacitancia de la ecuación 24.1, la ecuación 24.1 es esta que tenemos aquí arribita, que nos dice que la capacitancia es igual a la carga sobre la diferencia potencial. Entonces, reemplazando, tenemos que la carga es igual a C sub O por B sub O. Entonces, ya obtuvimos el valor de C sub O, que es la capacitancia original, que es igual a 1.77 por 10 a la menos 10 farad, por la diferencia potencial original. Entonces multiplicamos por 3 por 10 a la 3 voltios y operando tenemos que eso es igual a 5.31 por 10 a la menos 3 C o 0.531 micro
Coulomb, perdón. Sería 5.31 por 10 a la menos 3 Coulomb igual a 0.531 microcoulomb. Bueno, el inciso C, cuando se inserta el dieléctrico, la carga permanece sin cambio, pero el potencial disminuye a 1000 voltios. Y por ello, de acuerdo con la ecuación 24.1, la nueva capacitancia es, aquí la tenemos, entonces reemplazamos los valores. Recordemos que capacitancia es igual a la magnitud de la carga sobre la diferencia potencial. Entonces reemplazando tenemos que la carga es igual a 5.31 por 10 a la menos 7 Coulomb y el voltaje es igual a 1 por 10 a la 3 voltios. Entonces operando nos da que la capacitancia es igual a 5.31 por 10 a la menos 10 farad. Para el inciso D, de la ecuación 24.12, que nos dice que la constante es igual a la capacitancia sobre la capacitancia original, entonces tenemos, reemplazando, tenemos que la capacitancia es igual a 5.31 por 10 a la menos 10 farad y la capacitancia original es 1.77 por 10 a la menos 10 farad, la acabamos de hallar, y operando eso nos da que es 3. Bueno, farad con farad se cancela y nos da una unidad adimensional. Bueno, en forma alternativa, en la ecuación 24.13, tenemos que la constante es igual a la diferencia potencial original, que es 3000 voltios, sobre la diferencia potencial sobre 1000 voltios. Entonces, simplificando, pues 3000 sobre 1000 nos da 3 y nos damos cuenta que pues obtenemos el mismo resultado. Bueno, al usar estas expresiones en la ecuación 24.14 y reordenar el resultado, se encuentra que sigma sub i, que me representa la magnitud de la carga inducida, es igual a la magnitud de la densidad superficial de la carga por 1 menos 1 sobre la constante. Esta es la densidad superficial de carga inducida. Bueno, esta ecuación plantea que cuando la constante K es muy grande, la magnitud de la carga inducida casi es tan grande como la magnitud superficial de la carga. En este caso, sigma sub i casi anula a la magnitud superficial de la carga y el campo y la diferencia de potencial son mucho menores que sus valores en el vacío. Bueno, el producto K sub EO es la definición de la permitividad, esa es la fórmula. Y en términos de el campo eléctrico dentro del dieléctrico se expresa como la magnitud de la superficial de la carga sobre E. La capacitancia cuando hay un dieléctrico presente está dada por la siguiente fórmula, que es igual a la constante por la capacitancia original, es igual a K por el área sobre la distancia, igual a la constante por el área sobre la distancia. Eso es para un capacitor de placas paralelas dieléctrico entre las placas. La obtención de la ecuación 2411 se repite para la densidad de energía en un campo eléctrico para el caso en el que hay un dieléctrico presente. El resultado es el siguiente, U igual a un medio de la constante por E al cuadrado igual a un medio de la constante por el campo al cuadrado. Densidad de energía eléctrica para un dieléctrico. Bueno, vamos a hablar de la ruptura del dieléctrico. Entonces, cuando un material dieléctrico se somete a un campo suficientemente intenso, tiene lugar la ruptura del dieléctrico y este se convierte en un conductor. O sea, esto habla de que el material aislante adquiere como ciertas propiedades conductores. Entonces, esto ocurre cuando el campo es muy intenso y arranca los electrones de las moléculas y los lanza sobre otras moléculas. Entonces se liberan más electrones. La magnitud máxima de campo eléctrico a que puede someterse un material sin que ocurra la ruptura se denomina rigidez dieléctrica. Entonces, en esta tablita vemos algunos valores de rigidez eléctrica para algunos materiales. Entonces, para el policarbonato, pues la constante eléctrica es 2.8 y su rigidez es de 3 por 10 a la 7. Vemos la del poliéster, que la constante es 3.3 y su rigidez es de 6 por 10 a la 7 y pues así. Bueno, ahora sí, vamos a hablar de las aplicaciones a la ingeniería civil. Bueno, les voy a hablar de este tema muy interesante, pues porque es mi carrera y entonces este tema me va a servir mucho para un futuro
en mi futuro laboral. Entonces, en toda obra de construcción encontramos muchos tipos de materiales. Encontramos los de tipo pétreo, encontramos los de tipo metálico, pues como el acero, el hierro de refuerzo, los de tipo orgánico como las maderas, los sintéticos y los cerámicos. Entonces, estos materiales cerámicos son los que nos pueden servir como aisladores eléctricos o como materiales dieléctricos para corrientes de alto y bajo voltaje. En la imagen que vemos en pantalla, vemos algunos materiales como la porcelana eléctrica, la esteática, fosférita y la alúmina, que son especiales pues, para estructuras de redes eléctricas, como por ejemplo. Otra aplicación que podemos encontrar de los materiales dieléctricos en mi carrera la podemos ver en los alumbrados públicos. Pues debido a que los materiales dieléctricos no conducen electricidad y eliminan, no conducen electricidad, eliminan el peligro de electrocutación al entrar en contacto con la columna o la luminaria, ¿sí? O sea, con el soporte, con la base de la lámpara. Esta es imprescindible pues en el alumbrado público, obviamente, eh, que podemos encontrar en parques, que podemos encontrar en jardines y pues en calles urbanas. Esto pues proporciona seguridad para la ciudadanía y pues obviamente para los animales también. Otras aplicaciones las podemos encontrar en las redes de distribución eléctrica. Entonces, podemos encontrar los pines aisladores. Estos son aisladores eléctricos que se utilizan principalmente para sistemas de distribución eléctrica de media tensión y subestaciones aéreas de distribución eléctrica. Estos los encontramos en zonas con alta concentración de contaminación industrial principalmente. Tenemos el aislador de suspensión, al cual también se le conoce como aislador de disco, y pues en su mayoría el aislante de suspensión está hecho de materiales aislantes de vidrio o porcelana. Este elemento permite que el cable que conduce la electricidad pase por las torres sin tocarlas. Encontramos también el aislador de deformación. El aislante de tensión es similar al tipo de aislador de suspensión. Al igual que el aislante de suspensión, el aislante de tensión se puede usar en la línea de transmisión aérea. Bueno. Bueno, llegamos a la parte de las conclusiones. Entonces, ¿qué podemos concluir? Bueno, los materiales eléctricos son muy importantes para muchas áreas en la actualidad. Una de ellas es mantener los elementos conductores separados por una mínima distancia e incrementar el máximo la diferencia potencial entre ellos, como el caso de las placas en un capacitor. Los materiales dieléctricos experimentan una ionización parcial que permite la conducción a través de ellos si se someten a un campo eléctrico suficientemente grande y no se rompen, aunque el campo eléctrico sea muy intenso. Eso es a lo que nos referíamos con ruptura del eléctrico. Bueno, si entre unas placas conductoras se inserta una lámina dieléctrica, la diferencia potencial disminuye y al retirarla la diferencia potencial se restaura a su valor original, lo que demuestra que la lámina eléctrica no afecta en las cargas originales. Pues bueno, lo que explicábamos, cuando se inserta una lámina dieléctrica entre dos placas, esta no afecta en ningún momento a las cargas originales de las placas. Y por último, pues por más que se intente, los dieléctricos no aíslan la corriente eléctrica totalmente, no se logra hacer un aislante 100%, entonces siempre hay una pequeña fuga de corriente. Es por eso que todavía siguen en constante mejora. Hoy en día, pues se sigue trabajando constantemente para que estos materiales eléctricos, pues cada vez puedan puedan brindar un mejor resultado. Y por último, pues esta es la bibliografía en la que yo me apoyé para desarrollar este trabajo. Eh, Podemos encontrar acá los diferentes enlaces. Aquí tenemos pues más bibliografía. Y pues bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias.